vosotros Patrick o Mali. Bueno, Patrick estudió en el grado de Historia y Lenguas Modernas en Providence College y en la que se graduó con los máximos honores. Luego estudió Derecho en Boston College Law School y realizó un máster en Relaciones Internacionales en el Graduate Institute de Ginebra. Además es doctor summa cum laude en Derecho Corporativo y Anticorrupción por la Universidad de Navarra. Entonces, bueno, es abogado en Estados Unidos y en Reino Unido y ha ejercido la abogacía en Milán, en un despacho de gran renombre, que es Freshfields, Brookhays y Denninger. Bueno, ha dado clases además en 13 países, en 4 continentes distintos y además en 3 idiomas distintos. No, no, no. Y bueno, y ha enseñado principalmente pues derecho comparado, derecho corporativo, derecho de mercado de valores, y además es especialista en gobierno corporativo, comercio internacional, medidas de anticorrupción, de antisoborno. Entonces, en la actualidad es asesor legal de empresas en temas de ética de los negocios, de programas de compliance y de gobierno corporativo, como decía antes, y además continúa en la docencia y de hecho es profesor en la Universidad de Navarra. Entonces, bueno, hoy nos acompaña para contarnos un poco el panorama de las elecciones de Estados Unidos, que todavía no sabemos muy bien los resultados, y bueno, el impacto de todo ello en los mercados, el papel de las instituciones público-privadas, bueno, público y privadas, Sí. y bueno, nada, muchas gracias, Patrick, por estar con nosotros y ya todo tuyo. Mil gracias, Isabela. Muchas gracias por invitarme hoy. Espero que podamos tener una conversación, un diálogo interesante. Voy a comentar un poco mis reacciones al caliente a las elecciones y estar un poco... Sí, no sabemos todavía cómo van a salir y por eso... Bueno, voy a comentar cosas de fondo, cosas básicas, las diferencias entre estas dos Américas. Creo que lo más importante llevar de esta sesión es que sí, los Estados Unidos están profundamente divididos. Hay dos Américas, o hay mínimo dos Américas que están profundamente sí, divididos, pero que son dos culturas diferentes, dos visiones diferentes de la economía, del hombre, antropológicamente muy distintos en casi todos los asuntos las cuestiones hay grandes diferencias. Y por eso todo el mundo en América vive estas elecciones cada 4 años o cada 2 años con gran sufrimiento, porque es casi una batalla existencial entre estas dos Américas. Como he dicho, son diferencias económicas, geopolíticas, etcétera, que obviamente cambiarían bastante si gana Biden, y a este punto parece que va a ganar Biden. Entonces, sí, comento algunas de estas cosas. Y luego voy a comentar qué futuro para Estados Unidos con a lo mejor un gobierno dividido, por ejemplo, con el Senado en manos de los republicanos, que parece que esto va a seguir así. El papel también de la Corte Suprema, que bueno, está más bien conservadora más que nunca. A ver, nos queda para ver cómo va a juzgar los casos, sobre todo los casos que van a llegar en este momento, en las próximas semanas, para decidir pleitos relacionados con las elecciones en los varios estados. Obviamente en Estados Unidos el federalismo juega un papel muy importante. Como hemos comentado en nuestros cursos de contratos, la contratación internacional o derecho societario, pero también en cuestión de elecciones. Cada estado tiene sus reglas, sus prácticas, que son bastante diferentes entre ellos.
y por eso nos ha generado bastante confusión en este momento. Pero bien, y luego quisiera pasar bastante, en modo bastante rápido a vuestras preguntas para hablar también del futuro que veo en Estados Unidos, yendo adelante con esta división, estas dos Américas. ¿Qué futuro tiene? Y eso, creo que sí, muy bien, Isabel, de hacer el depósito de preguntas. Muy bien. Sí, estamos delante de una sorpresa, de nuevo una sorpresa, que no parecía que iba a ganar fácilmente Biden. La CNN y otras fuentes de la prensa nacional hablaba de 10 puntos o 12 puntos, etcétera. Y aquí estamos con muchos estados todavía no claros por decidir, o si han sido decididos, hay que certificar todavía los totales de los votos. Y habrán, ¿cómo se llama? Un recuente en español. Recuento. Un recuento, varios recuentos que van a pedir en este momento Trump, pero puede ser que los de Biden también piden unos. Y por eso creo que vamos a acabar en los tribunales hasta, no sé, hasta Navidades, pero parece más probable que va a ganar Biden. Y esto significa bastantes cambios en la política internacional de Estados Unidos, tomando, por ejemplo, considerando China, por ejemplo, Irán, los mercados de capital, etcétera. Bueno, la gran mayoría de las instituciones, de los inversores institucionales, los grandes bancos de inversión, etcétera, creo que 90% daban contribuciones a Biden. Entonces, ha apostado por Biden, por lo menos en sus contribuciones. Entonces, a ver qué cambios habrán con la finanza. En mi campo del compliance, de buen gobierno corporativo, cumplimiento, creo que vamos a seguir con no obstante el cambio de presidente, vamos a continuar con unos Estados Unidos activistas como fiscales, como autoridades, buscando tipo la corrupción, blanqueo de capitales, insider trading, abuso de informaciones, el grande fraude para las multinacionales. Va a seguir siendo muy activo. Y esto yo puedo decir feliz de esto, que bajo las administraciones de Bush hijo, luego Obama y luego Trump, Estados Unidos siempre ha sido muy activista, no ha cambiado. Mucha gente temía que bajo Trump iban a dejar pues, las cuestiones de buen gobierno y compliance, cumplimiento, iba a dejarlo por un lado, pero eso no se ha verificado y de hecho el 2019 y 2020 las multas por sobornos o corrupción para las multinacionales desde el gobierno federal americano han sido casi de récord, enormes. Bien, bueno, comentar, sí, estas dos Américas que hay por parte de Biden y la parte de, no sé, de Trump y los trumpistas, no sé cómo se puede decir, trumpistas, y los republicanos o la gente que se llama conservadora. Bueno, estas dos visiones diamétricamente opuestas, y creo que estas elecciones muy combatidas es resultado de una visión, esta falta de acuerdo
en lo mínimo, en la definición de las cosas mínimas de convivencia. Por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué es la vida humana? ¿Cómo calificamos la vida humana? ¿Cómo tratamos la vida humana? También, sobre todo cuando esta vida humana es más débil, más frágil, etcétera. Sí, las políticas propuestas por los republicanos y por los demócratas son muy, muy diferentes. No estamos de acuerdo sobre la definición que es un hombre, que es una mujer, de la sexualidad, del gender. No estamos de acuerdo sobre qué es un matrimonio, qué es la definición de una familia, qué es la familia, qué papel juega en la sociedad actual. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en el papel del Estado. ¿Qué es el Estado? Sí, es el grande, más o menos, garantor, garante del bienestar, o es algo que gestiona, pero juega un papel más pequeño, dejando espacio a las familias o a las empresas o las iniciativas privadas, ¿no? Hablando del Estado, los demócratas y los republicanos tienen visiones bastante diferentes. Por ejemplo, los republicanos son mucho más de los estados locales, de los 50 estados, mientras los demócratas favorecen mucho más poder centralizado en Washington. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? Y nuestras relaciones entre nosotros, por ejemplo, en cuestiones raciales, las relaciones entre etnias, etcétera. Casi se puede tomar casi cualquier asunto, cualquier cuestión política, sociológica, antropológica, económica, etcétera, etcétera, y habrán, sí, diferencias muy agudas, muy notables. También hay diferencias en qué significa los derechos civiles. Por ejemplo, la cuestión de libertad de expresión, free speech, una interpretación bastante diferente de los republicanos a los demócratas, y eso obviamente se conecta con la cuestión de la Constitución misma. Los republicanos mucho más textualistas, mirando ese documento en el contexto del 1789, cuando se aprobó, y los demócratas favoreciendo una filosofía jurídica mucho más cambiable, mucho más interpretaciones de la Constitución puestas al día. Una Constitución que vive, que respira, que cambia en continuación bajo el contexto actual, la evolución actual. Entonces, también estas diferencias se nota en, obviamente, hacer la ley, hacer en la actividad legislativa y la interpretación de estas leyes. ¿Okay? Y por eso es siempre más y más difícil encontrar acuerdo o espacios de común acuerdo entre las dos partes. Y por eso, como he dicho, se vive muy mal la victoria de la otra parte. Okay? Y los, así dicho, meltdowns que hay. Obviamente yo pensando bueno, a lo que va a pasar, estoy pensando también, bueno, las sorpresas de estas relaciones y las instituciones también. Bueno, los resultados para los republicanos hasta ahora, aunque creo que Trump va a perder
creo que son verdaderas sorpresas. Trump debería haber perdido por mucho más, por 10 o 12 puntos. Los republicanos deberían haber perdido el control del Senado. Y por eso parece que no, van a mantener el Senado, y por eso van a mantener un cierto control, van a ser un obstáculo a grandes cambios, con muchas cosas, con muchos proyectos de ley que lo han declarado los demócratas, y creo, por ejemplo, con cosas económicas, etcétera, va a ser bastante difícil para Biden actuar, por lo menos para pasar nuevas leyes. Puede seguir esta nueva tradición que vemos siempre más fuerte de decretos presidenciales, de gobernar por vía de decretos presidenciales. Y creo que tendrá que actuar así Biden, o la administración Biden. Bien, el futuro de los republicanos, bueno, han salido bastante leyendo yo, hablando yo con gente de quien me fío. No ha ido muy mal como temían para los republicanos, pero el cambio del partido va a continuar, aunque a lo mejor no hay Trump. Bueno, Trump habrá siempre, volente o nolente o volente, aunque pierda Trump, creo que va a quedarse en el debate nacional. Va a ser una presencia, como se dice para los británicos, un shadow government, pero no va a ser un shadow government de los republicanos o del partido republicano, sino va a ser él mismo con su Twitter, hasta que aguante su cuenta Twitter. Va a ser una contrapeso. Y va a ser imprevisible, porque se ha visto que tiene ¿cómo se dice? Un séquito, mucha gente que lo sigue, y va a continuar a seguirlo. Los republicanos mismos como partido, en base a los resultados en estas elecciones, parece que va a continuar una evolución no tradicional. ¿Y qué quiero decir? Va a siempre ser más y más populista, un poco más nacionalista, pero más laborista. Esta transformación que he visto es, creo que, uno de los cambios más importantes en los últimos años. Más laborista, más focalizado en las cuestiones de los empleados, de los obreros, o quien trabaja, los intereses de quien trabaja y sus familias. ¿Okay? Y esta transformación que en algún Trump ha facilitado este cambio, y aunque no hay Trump, va a continuar. Muchos de los jóvenes estrellas de los senadores republicanos que tienen y tendrán siempre más peso en el debate nacional y en el partido republicano, van a ser más de esta visión más laborista de los republicanos. Y comentando un poco, se ha visto también con el voto, los republicanos han cogido más hispanos y más afroamericanos. Sobre todo con los hispanos, creo que hasta un 30 o 35% del voto total ha ido por Trump, y eso es notable. Bien, ¿qué más? Desde mi punto de vista, en el mundo del buen gobierno corporativo, las multinacionales americanas, creo la gran mayoría de ellos han apoyado la visión de Biden, y han contribuido a su campaña.
sobre todo los del Big Tech, y también hay mucha gente en la campaña Biden que han venido de este mundo. Entonces, a ver, para mí será muy importante ver la evolución de estas multinacionales y sus cómo utilizan su poder y su peso, sobre todo en Estados Unidos, con quien trabaja. Yo trabajo mucho con cuestiones de corrupción y como es justo, hay que tener un código ético. Cada empresa tiene que tenerlo, pero también dentro de ese código ético hay muchas cuestiones que son muy tensas, muy combatidas. También cuestiones de cuestiones sociales, culturales, libertad de expresión, etcétera. Y se habla de un capitalismo un poco tolerante de todos, pero no de quien es conservador. Se dice en inglés woke capitalism. No sé cómo se puede traducir eso al castellano. A lo mejor un capitalismo comprometido, despierto, iluminado. Entonces, eso, la entrada en estas guerras culturales de las grandes multinacionales ha sido y va a continuar a ser un acontecimiento notable. Y con Biden como presidente, esto va a continuar a expandir, a desarrollarse. Habría sido diferente con la continuación de Trump otros 4 años. Bien, no sé, a este punto de política se puede hablar de China. Creo que si gana, y como parece, va a ganar Biden. Creo que las relaciones entre Estados Unidos y China, sobre todo en cuestiones económicas, cuestiones de cadena de valor, de outsourcing, etcétera, etcétera, creo que vamos a tener menos tensiones. Y creo que obviamente para China va a ser una oportunidad reconquistar o recomenzar las relaciones que hasta ahora han sido bastante tensas con Estados Unidos, sobre todo a la luz de lo que ha pasado con coronavirus y así. Bueno, no sé, a este punto quisiera focalizar un poco mi speech. Quisiera ver si hay preguntas y bien. Y Patrick, tenemos unas preguntas, entonces voy a ir dando la palabra para que te pregunten y no haya problema con los micrófonos. Entonces, bueno, en primer lugar, Jairo Ciscar quería preguntarte, entonces, bueno, Jairo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Patrick. Bueno, yo, ya que justo estás hablando del tema de política exterior y ya que preveyendo que seguramente haya una Biden administration, yo quería seguir profundizando en ese tema. Obviamente, sí que es verdad que se prevé que sea una administración que en política exterior tenga una retórica mucho menos belicista y mucho más tender la mano. Pero ¿cree que va a seguir la retirada de Estados Unidos de Oriente Medio, ya que, bueno, pues Estados Unidos se está centrando en Asia? ¿Y cómo ve el aspecto de la OTAN? Porque al final sí que hay una realidad, que es que los Estados europeos no colaboran en la OTAN y que es una sangre económica para Estados Unidos. ¿Cree que la administración Biden puede seguir presionando para que Europa se comprometa más con la defensa y que dejemos de ser cachorros de Estados Unidos en ese sentido, o que se tenderá una mano abierta y olvidaremos estos 4 años? Jairo, muy buenas preguntas. Yo creo, pensándolo en este momento, que Biden no tiene grandes fuerzas también. Es un hombre, sí, bastante anciano. Hay cuestiones de su vitalidad, etcétera, y se habla de un caretaker administration. Su gente
quién lo va a aconsejar, etcétera, vendrán los suyos de casi 50 años en el Senado, porque se eligió en el 74 con, no sé, 30 años. Ha pasado toda la vida ahí. Entonces, ¿quién lo va a aconsejar? Va a ser establishment, muy de establishment, mucha gente que ha trabajado con Obama, obviamente, y también con Clinton. Con Hillary y con Bill. Entonces yo preveo con OTAN, pues a ver, van a decir, bueno, e insistir a pagar su parte, hacer sus propios esfuerzos. Creo que esto se va a olvidar un poco. Habrá muchas menos presiones con China, menos presiones con la OTAN, con el Medio Oriente. Puede ser menos presiones, muchas menos presiones con Irán. Con la cosa de coronavirus van a decir, bueno, Irán ha sufrido muchísimo. Me dicen que están sufriendo una tercera onda de coronavirus, y creo que va a dejar un poco las cosas, bueno, sin presiones, un poco más tranquilos. Y con el resto de Medio Oriente, a ver, es que otro problema, gran problema, creo que se ha hablado bastante poco de las grandes cuestiones durante los debates, etcétera. El primer debate era un desastre de insultos o de gritar uno a los dos. Y honestamente no se sabe tantísimo, no se sabe tanto lo que van a hacer exactamente la administración Biden con Kamala Harris. Entonces, a ver, hablando de Medio Oriente, en las últimas semanas han habido varias, la firma de varios acuerdos reconociendo a Israel por parte de, ¿quién era? Sudán, los Emiratos Árabes y a lo mejor Omán. Y a ver, grande pregunta será si los acuerdos o las negociaciones, las tratativas que están en acto, que ha patrocinado Estados Unidos, probablemente en los últimos años, se va a continuar y se va a continuar a dar fruto de más reconocimiento por Israel. Eso creo que sería muy importante ver lo que pasa. Pero en general, Biden, una administración Biden va a ser mucho más globalista, mucho menos populista, nacionalista, y por eso las tensiones habrán menos. Yo creo que se va a volver bastante al 2012, porque obviamente Obama-Biden, ¿okay? Ya ver. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Bueno, Dani quería hacernos otra pregunta. Pues tienes la palabra, Dani. Bueno, Patrick, muchas gracias. Yo soy Dani, que verás debajo que tengo asociación Arete, pero eso no es mi nombre. Dani, bien. Mira, yo te quería preguntar, has hablado antes de las multinacionales y te quería preguntar por el papel de las redes sociales en estas elecciones. Hemos visto cómo Twitter y Facebook han parecido tener un sesgo contra Trump. De hecho, Twitter y Facebook censuraron unas informaciones del New York Post sobre Hunter Biden y su relación con un oligarca ucraniano. Entonces visto ya también con el Brexit, el poder de influencia que tienen las redes sociales a la hora de cantar elecciones hacia un lado o hacia otro, quería preguntarte si igual es momento de empezar a pensar si las redes sociales tienen que estar reguladas de algún modo, tal que así que no sean ellas las que elijan qué se censura y qué no, y qué es verdad y qué no. Y si en última instancia eso puede ir contra la libertad de la expresión o no. No sé qué opinas.
Esto es gran cuestión que Trump y su, bueno, Bill Barr del Departamento de Justicia, que debería y tiene, mantiene una cierta distancia, obviamente, del presidente, pero sé que el papel de los Big Seven, de los Big Tech, en cortar la libertad de expresión, de hacer dos medidas, una medida para conservadores, para republicanos, para Trump, y luego otro trato es bastante claro para quién es de la parte liberal, progresista, democrática, etcétera. Uh, bueno, si hubiera ganado Trump, estoy seguro que el Departamento de Justicia estaba preparando varias acciones, causas legales para regular más. Bueno, el Senado creo que habría propuesto nuevas leyes para regular estas grandes plataformas. El problema es que habría sido bastante difícil aprobar nuevas leyes, porque con la House of Representatives, la Casa de los Diputados, en manos de los demócratas, es casi imposible aprobar nuevas leyes en Estados Unidos. Eso no habría cambiado. Pero creo que el Departamento de Justicia habría hecho unas acciones legales contra los Big Seven y llamando en causa su falta de respetar la libertad de expresión, en la censura y de actuar más o menos como monopolios, de ser la plaza pública, Agora, son ellos. Entonces, las exenciones de que han beneficiado, han gozado, han disfrutado en estos últimos años, sí, habría cambiado. Las reglas del juego habrían cambiado bastante. Con Biden preveo que a lo mejor van a decir hay que ser más justos, más equilibrados, pero no creo que bajo Biden habría grandes cambios. No les llamaría en causa, no habría más. Son ellos que han apoyado todas las Twitter, Microsoft, Google, Amazon, etcétera. La gran mayoría de ellos como empresas y sus fundadores, sus directivos, la gran mayoría son para Biden. Entonces, grandes cambios, no. Salvo en la situación en que hay una especie de revuelta, una revuelta popular de gente que se harta de sus prácticas y de su censura. Dicho eso, puede ser que el Departamento de Justicia en los próximos, en noviembre o diciembre, no sé, a lo mejor como adiós de Bill Barr, lanzaría varias causas. Por ejemplo, hace una semana o 2 semanas, no, a lo mejor 2 semanas, el Departamento de Justicia ha comenzado una causa, una acción legal contra Google, creo. Contra Google. Sí, con esto. Entonces, a ver, pero rendir las cuentas con Big Tech y su enorme poder es una cuenta abierta y no creo con Biden vamos a llegar a una solución duradera que facilita la vida futura de la República Americana. Hablando, sí, son instituciones, las multinacionales americanas son instituciones y cuando mucha gente de los de Trump o republicanos dicen que son elecciones trucadas, como si trampas, etcétera, etcétera, están hablando de la falta
o de la corrupción de la prensa nacional, que muy como si partidaria, muy de una parte. En el pasado había la presunción o la expectativa que la prensa nacional, aunque favorecía siempre a los demócratas, que iba a guardar una cierta equanimidad o una cierta distancia, una cierta modo de ser, una cierta manera, super partes, una cierta, ¿cómo se dice? Sí, equidad, de ser equos con las dos partes. Esta parte, bueno, desde años, se dice, bueno, la prensa está completamente, o casi completamente de una parte, de no fiarse. Y con el papel que juega Big Tech hoy en día, con sus grandes plataformas, si dice, bueno, esto es tóxico para el futuro de la República, porque mucha gente, casi mitad de la gente no se fía de las elecciones o más, porque hay gente también de los demócratas que no se fía tampoco. Entonces, esto es una cuestión abierta para el futuro. Bien. Gracias, Dani. Bueno, ahora Teresa, tienes la palabra. Pues gracias y muchas gracias, Patrick. Yo tenía una pregunta un poco conectando con lo que acababas de decir, pues de que, por ejemplo, la prensa, ¿no?, que tiene un efecto muy tóxico en la formación, por ejemplo, de la siguiente generación y así. Sí. Por ejemplo, New York Times tuvo el 1619 Project y así, y como, sí, cosas así que son totalmente contra los principios fundamentales de los Estados Unidos o contra la Constitución y así. Y viendo que la prensa y las universidades y Hollywood, vaya, todo es que las instituciones son de una parte. Todas de una parte. Menos igual la radio, así, ¿no? O sea, todo lo que son podcasts ahí. Sí. ¿Consideras que igual la mitad de la población más conservadora deberá construir sus propias instituciones, sí, como paralelas, y que acabará viendo como una sociedad paralela? Sí. Sí, porque, por ejemplo, toda la información acerca de, no sé, la forma de vista más textualista, originalista de los jueces, o sea, todo esto, al final, toda la información solo se saca de medios alternativos. Sí. Entonces, ¿qué remedio es para que las próximas generaciones tengan opción de conocer esa forma de vista? No sé. Sí. Bueno, muy buena pregunta. Y hablando de este proyecto de la New York Times del 1619, hay dos visiones de América. La visión más tradicional, que es un país, bueno, excepcional, que todo sumado ha tenido sus pecados, sus problemas, etcétera. Pero en fin, ha sido bueno para el bien común de la historia humana. Por la otra parte, este proyecto habla de 1619, con la verdadera fundación de Estados Unidos, es cuando trajeron esclavos, y es un estado tirano, nacido abusivo, nacido genocida, nacido malo. Y hay que refundar completamente, cambiar lo malo que son los Estados Unidos. Entonces, una visión diamétricamente opuestos. Y se ha visto este verano con las protestas, Black Lives Matter, etcétera, y la derrumbar estatuas también de Abraham Lincoln, de Washington, de Jefferson, también de grandes abolicionistas negros también, tirando abajo porque no eran bastantes a la vanguardia bajo su visión hoy en día contemporánea. Entonces, esto es una batalla. Cuando se habla de las guerras culturales en Estados Unidos, es día y noche, siempre. Y mucha gente aquí, hablo de Europa, de amigos en Francia, o Italia, o España, no entienden por qué Trump, por qué esto, por qué porque no entienden la intensidad de esas batallas culturales.
Y la cuestión es, ¿qué vamos a hacer? Si hubiera ganado Trump, las grandes multinacionales y sus plataformas habrían tenido que adaptarse a ser más ecuos. Como parece que ha ganado Biden, aunque un Biden débil, va a ser débil. Pero de todos modos, con la protección de la Corte Suprema. Se habla de la Corte Suprema como la última baluarte de proteger los derechos constitucionales, derechos civiles, como se ha visto en modo histórico. Las tradiciones, etcétera, son ellos la última barrera de protección. Pero creo que van a ir adelante con esta discriminación y más te van a deplatformar. ¿Cómo se dice? Deplatform. Te van a decir, mira, eres de una universidad que discrimina, malo, etcétera, etcétera, etcétera. No podéis usar bajo nuestros términos y condiciones de uso, vosotros o usted no se puede utilizar o ganar dinero con YouTube, con Twitter, Amazon, no puedes vender tus cosas, no puedes vender tu libro porque es ofensivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más y más te van a decir no a servicios y no a vender productos. Y esto va a ser difícil. Entonces, puede ser que eso da un empuje a una red mucho más pequeña de alternativas para gente que no está de acuerdo o que ha sido un poco discriminado por las multinacionales, de los Big Tech sobre todo. Entonces, ya sé que hay alternativas, pero no es optimal. Es que se habla también en mi mundo de buen gobierno corporativo que muchas de las grandes instituciones, inversores institucionales, discriminan ya. Si eres Chick-fil-A o Hobby Lobby o etcétera, no vamos a invertir en empresas así. Así que habrán dos mundos también de inversores. ¿Okay? Para hacer crecer una empresa, si eres, no sé, por ejemplo, cristiano, evangélico, etcétera, no te van a invertir, te van a bloquear. Entonces, yo creo que se va desarrollando cadenas de valor, cadenas de inversión paralelas. Entonces, siempre una América siempre más dividido, así. Y a nivel mundial, también yo creo que esto, porque el mundo es un pañuelo con estas reglas y con estas prácticas también. Pero muy buena pregunta y a ver lo que pasa. Bien. Sí, ahora Luis, quería hacerte una pregunta. Sí. Que Luis, tienes la palabra. ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo estamos? Muy bien, Luis. Como ves, soy un estudiante de primero de carrera, nuevo aquí en la Universidad de Navarra, que está empezando claramente relaciones internacionales, por decir algo. Sí. Como puedes ver, ya tengo una buena edad. Entonces, resultado, en lo que te quería preguntar, primero, bueno, muchas gracias por la intervención, me ha gustado mucho todas las cosas que has dicho. Y te quería preguntar también un poco relacionado con mi trabajo, que trabajo en distintos países. Soy aquí profesor de la Universidad de Navarra, pero sí. también hago cosas de, digamos, de ayuda o de desarrollo, mejor dicho, de investigación en sitios como Guatemala, en países africanos. Entonces, me gustaría preguntarte sobre un tema que es la corrupción. Sí. La corrupción en estos países. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Estados Unidos ha tenido mucho protagonismo en la corrupción en Guatemala y ha cortado determinados casos de corrupción. O digamos que la embajada norteamericana ha sido muy activa en la lucha contra la corrupción en Guatemala, por ejemplo, en distintas administraciones.
tanto republicanas como demócratas. Sí, sí. ¿Cómo crees tú que va a suceder en el futuro en este tema, en la política exterior norteamericana? ¿Va a seguir siendo activa? ¿Qué opinas sobre este tema? Sobre el tema de la corrupción y la política o la influencia norteamericana en estos países. Sí, Muchas gracias. El optimista dentro de mí cree que va a continuar a ser un punto importante también con Biden para continuar esta lucha y esta coordinación y cooperación a nivel nacional e internacional y a facilitar la mejora de las prácticas empresariales y comerciales en muchos países. Yo creo que va a continuar porque se ha dado la prueba durante en los últimos 15 años bajo administraciones muy diferentes entre ellos. Entonces, se ha institucionalizado esta actitud, este punto de vista contra la corrupción. Dicho eso, con Biden, por ejemplo, va a ser más suave, mucho más suave con China. Y creo que, por ejemplo, con ciertos países va a dejar pasar la cuestión de corrupción si conviene para restaurar las relaciones como quiere él, como quiere Biden, por ejemplo. Y me explico. Muchas veces bajo la administración Obama veíamos grandes casos de corrupción, los Estados Unidos, los federales, también de la SEC, Securities and Exchange Commission, la CNMV americano, iban a por los franceses, los británicos, los alemanes, en Brasil, en México, en Nigeria, en Rusia, etcétera, etcétera. Pero bien poco en China. Y se hablaba que había grandes problemas con corrupción comercial y político con multinacionales que eran violaciones de ley, eran delitos bajo la legislación americana. Y se dice, pero es que no hacen bien poco en China. Y todo el mundo hablaba en la comunidad de compliance que, bueno, es que quieren favorecer la relación con China, etcétera, etcétera, han pagado, más o menos ganan demasiado dinero para aplicar fuertemente estas leyes. No solo de anticorrupción, las leyes americanas, no solo de anticorrupción, pero también para la contabilidad, revisión de cuentas, el fraude al inversor, etcétera. Entonces, con Trump, no al principio, pero en los últimos 2 años y medio, han habido muchos más casos de mal gobierno corporativo perseguido bajo la ley americana de Trump. Violación de sanciones comerciales, anticorrupción. Hay muchos más casos con China y todo el mundo decía, bueno, sí, claro, esto forma parte de la política Trump de combatir, negociar con China, aplicando más las leyes americanas. Entonces, yo creo que vamos a volver atrás y que China no será blanco o Diana blanco de target de nuevo. No va a ser, las empresas chinas no van a ser blancos bajo la legislación americana. Entonces, pero en general, hablando de Guatemala, yo enseño en Guatemala, enseño en la UNIS, no sé, Sí, yo tengo también relación con la UNIS, sí, la Universidad del Istmo. Tenemos una sucursal allí de nuestro centro de investigación. Ah, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Gente estupenda. Y entonces, pensando a países como Guatemala, creo que eso es el desarrollo de esta fructífera, que esta positiva colaboración va a continuar. Y que va a llegar y penetrar siempre más profundamente en el tejido empresarial y jurídico de Guatemala, de México, etcétera. Eso no, en Latinoamérica no creo que vaya a cambiar. China sí, y otros países donde hay más, eso sí.
Muchas gracias. Bien, muy gracias, interesante. Luis. Buena respuesta. Bueno, Patrick, ya tenemos la última pregunta, que Bien. es de Alexia, y con esto cerramos la sesión. Hola, Patrick. Bueno, se me hace muy raro hablarte en español, pero yo quería preguntar que, relacionado un poco a lo que hemos hablado de las Big Tech y lo que, o sea, la influencia que tienen sobre la sociedad, ¿no? Sí. Un poco, pues, la pregunta clásica de ¿qué viene antes, el huevo o la gallina, ¿no? Me explico. Al final, por ejemplo, cada partido es lógico que tiene su manera de entender la vida y su manera de lo que cree que es una vida buena o lo que es el ideal de vida, ¿no? Entonces, que ya de base tienen que, por supuesto, venir con una serie de diferencias en preguntas esenciales de cómo dirigir la vida del hombre. Pero al final yo creo que con toda la manipulación que estamos viendo, la crispación entre el público se hace todavía más evidente. Sí. Pero lo que no sé es si los partidos mismos están buscando eso cuando claramente a ellos tampoco les beneficia porque, digo, al final creo que lo que ellos mismos deberían estar buscando es un cierto consenso hasta un punto, ¿no?, de lo que debería ser. Entonces, me pregunto si al final, por ejemplo, con políticas que puedan introducir o sea, pues durante su mandato, en las que en el momento igual no tienen un impacto en la sociedad o en las ideologías de la sociedad tan evidente, pero sí que la tienen al cabo de los años, porque al final ya le dan una forma al pensamiento, sobre todo de las nuevas generaciones, que las anteriores no tenían. Entonces, nada, pues si usted cree al final que son los partidos mismos los que están creando la crispación o más bien la sociedad misma está tendiendo a esa crispación por sí misma, porque esto se está viendo también en muchas democracias, no solo en Estados Unidos. Creo que son las dos cosas. Sí, no sé. Los partidos están respondiendo a esta crispación de sus bases, the base, que son siempre más un poco radicalizados o son más divergentes, ¿okay? Y para convencer a su gente ir a votar en una sociedad en que mucha gente está distraída, etcétera, están siempre intentando animar a todo el mundo y están reaccionando a lo que dicen sus bases. Y por eso los partidos manipulan para asegurar y fortalecer el control que tienen o el papel que juegan en las vidas de sus más animados supporters. Pero creo que la política se ha convertido en una especie de religión o de culto para mucha gente. Gente yo creo que mucho más de izquierdas o de los demócratas, pero también en una cierta parte de los republicanos o los conservadores, etcétera, es la política, su verdadera esperanza de cambiar el mundo por el bien. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué la gente se fíe o se echa por completo a la política? Creo que esta crispación está empujado por cambios profundos en la sociedad norteamericana, sobre todo en cuestión de familias. Creo que cuando la familia era mucho más fuerte, había mucha más estabilidad. Los republicanos y demócratas era mucho menos tenso. Se discutía cuestiones más o menos económicas, sobre todo, y la cuestión de la mano de obra, etc. Pero hoy en día, esta batalla existencial creo que es porque falta la familia. Hay mucha gente que está buscando un punto de referencia en su vida y la política está, bueno, para ellos rellena ese hueco.
familia y fe también. La nueva fe es la política. Y entonces, sí, mucha gente se ha radicalizado. ¿Cómo se dice? Disgregación social y cultural está teniendo muy grandes efectos en el mundo político y económico también de Estados Unidos. No sé si me explico. Es que las dos cosas se nutren, se comen del mismo colapso. Yo lo digo, colapso moral, colapso ético, colapso de la familia. ¿Vale? Es que, no sé, si 50% de las personas en América no tiene una familia fuerte. Vale, Isabela. Bueno, Patrick, yo también te voy a hacer una pregunta y ahora con esto cerramos. Sí. Pero yo quería decirte, bueno, ante todo este panorama que nos has estado contando, ¿no? De estas dos Américas, de esa división en todos los puntos, ¿no? Económico, cultural, etcétera. Desde el punto de vista de un inversor, ¿cómo ha afectado eso? O sea, es decir, yo como inversor, ante toda esta inestabilidad, ¿cómo me afecta a la hora de invertir en Estados Unidos? O a lo mejor, o sea, si eso ha tenido su impacto directo en los mercados. No sé si me explico así. O sea, un poco cuál va a ser el rumbo que va a tomar ahora, ¿nos conviene económicamente o no toda la situación de Estados Unidos? Etcétera. Invertir, no, creo que esta gran volatilidad, esta gran incertidumbre, gran tensión, la tensión va a continuar en Estados Unidos. Esta tensión que hay, creo que para los inversores va a ser un ulterior empuje, incentivo para invertir a largo plazo y elegir países y proyectos y empresas que se gestionan bien a largo plazo, que no premian el día a día o el trimestre al trimestre. Y esto, hay un movimiento en el mundo del buen gobierno corporativo que se ha hecho un poco más mainstreamed, mucho más en los últimos años, sea en Reino Unido, y ahora lo veo en Estados Unidos. Y tiene mucha gente, yo veo muchos puntos de acuerdo entre grandes abogados, jueces y inversores institucionales de un poco más demócratas, pero también de la parte republicana, estos que ven invertir a largo plazo, tomar decisiones a largo plazo, intentar facilitar la estabilidad dentro de empresas y premiar y proteger el papel del obrero, o del empleado, ¿ok? Para hacer frente a esta gran inestabilidad que hay en general. Yo preveo posibilidades de trabajar juntos, gente de diferentes persuasiones políticas en este proyecto. Y creo que una parte de los demócratas, claro, tiene una larga tradición a favor del empleado, del obrero, pero también veo una fuerte y creciente grupo de jóvenes en el Partido Republicano, y Trump, honestamente, es laborista, es bastante laborista. Ha sido demócrata, creo, durante casi los primeros 50 o 60 años de su vida. Pero yo veo, y esto se está cristalizando o desarrollando también con los grandes inversores institucionales. Bueno, ya veremos cómo se desarrolla. Hablan mucho de largo placismo y ayudar al empleado. Y ya veremos. Ya veremos esto. Genial. Bueno, mil gracias, Patrick. Gracias es que hemos tocado un montón de temas. Entonces, muchas gracias por estar